Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, y debo decirles que este tema en particular está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desentrañar uno de los chismes más sonados y que ha generado un verdadero revuelo, el supuesto escándalo de traición que involucra a Ander Erzel y a Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, esas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su química en pantalla, y cuya relación fuera de ella parecía ser sacada de un cuento de hadas, ahora están en el centro de una tormenta de rumores. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados, Ander Erzel es una actriz turca tremendamente talentosa y hermosa, que ha alcanzado la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie Senkalkam. Junto a ella está Kerem Bürsin, otro actor turco igualmente carismático y aclamado, quien compartió pantalla y al parecer, también su vida con Hande. Su relación se convirtió en un fenómeno y sus seguidores, cariñosamente llamados Hanke, los adoraban y soñaban con que su amor durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, la realidad a veces choca con las fantasías. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de este supuesto escándalo. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Hay alguna base para estos rumores de traición? ¿Cómo ha afectado esto a su relación y a sus carreras? Vamos a analizarlo todo con la mayor objetividad posible, basándonos en la información que ha surgido y en las reacciones que hemos visto. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y los análisis detallados de tus celebridades favoritas, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Solo dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de la noticia. Los rumores de una crisis en la relación de Ander Erzel y Kerem Bürsin comenzaron a circular hace un tiempo, pero lo que realmente encendió las alarmas fue la aparición de informaciones que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Hande. Según varias fuentes y publicaciones de entretenimiento, se empezó a hablar de un acercamiento de Hande con otro hombre, alguien que no era Kerem. Las especulaciones se intensificaron cuando se filtraron supuestas fotos o vídeos que, aunque no concluyentes, alimentaron las teorías de los fans y de la prensa. Por supuesto, en el universo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado al milímetro, los rumores pueden volar a una velocidad alarmante. Y en este caso, la magnitud de la fama de Hande y Kerem hizo que cualquier chispa de sospecha se convirtiera en un incendio. Se hablaba de fiestas, de encuentros secretos, de mensajes que sugerían una conexión más allá de la amistad. Y como era de esperar, Kerem se vio envuelto en esta ola de especulaciones, enfrentándose a la difícil situación de ver su relación en el ojo del huracán. Es importante destacar que en muchas ocasiones, estos rumores surgen de información no verificada o de interpretaciones exageradas de situaciones cotidianas. Los famosos son personas que tienen vidas sociales, amigos y colegas, y a veces, la línea entre una interacción normal y algo más puede ser muy fina en la percepción pública. Sin embargo, en este caso, la insistencia de los medios y la aparente distancia que empezó a notarse entre Hande y Kerem públicamente, o al menos una falta de las habituales demostraciones de afecto en redes sociales, hizo que muchos creyeran que algo estaba ocurriendo. Las teorías eran variadas. Algunos decían que Hande se había acercado a un conocido empresario, otros a un colega actor con quien estaba trabajando en algún proyecto. Las especulaciones iban y venían y cada pequeña pista, cada me gusta en una foto, cada comentario ambiguo, era analizado y diseccionado por los fans y por los medios. Se creaba un verdadero debate en línea sobre la veracidad de estas afirmaciones. Por un lado, estaban los defensores acérrimos de la pareja, que se negaban a creer en cualquier tipo de infidelidad y argumentaban que se trataba de inventos malintencionados. Por otro lado, estaban aquellos que, basándose en las pruebas presentadas, creían que los rumores tenían fundamento. Lo que sí es cierto es que la relación de Hande y Kerem, que hasta ese momento parecía sólida y llena de amor, comenzó a dar señales de tensión. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y la manera en que se comunicaban en redes sociales, que antes era tan abierta y demostrativa, cambió. Esto, naturalmente, solo avivó más el fuego de las especulaciones. Los fans empezaron a notar la ausencia de las románticas fotos que solían compartir, los te amo públicos y la energía vibrante que emanaba de ellos como pareja.
En medio de todo este torbellino, hubo momentos en que los representantes de Hande o Kerem emitieron comunicados, o uno de ellos hizo alguna declaración breve, pero estas respuestas solían ser ambiguas o escuetas, lo que dejaba más espacio para la interpretación y el debate. En el mundo de las celebridades a veces, un sin comentarios dice más que 1000 palabras, y esa aparente reserva solo sirvió para alimentar la curiosidad y la imaginación de sus seguidores. La presión mediática sobre ellos debió ser inmensa. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan analizado, y con rumores que amenazan con destrozar su vida privada y profesional. Es un peso enorme de llevar. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que realmente haya habido problemas en la relación, la situación se vuelve aún más complicada. Ahora hablemos de la otra cara de la moneda. ¿Qué hay de Kerem Bürsin en todo esto? Él sin duda también se ha visto afectado por estas acusaciones. Ver a la persona que amas o que amabas en el centro de un escándalo de infidelidad debe ser devastador. Y la presión de tener que responder a estas acusaciones, ya sea pública o privadamente, debió ser muy difícil para él también. Se especuló mucho sobre cómo estaba reaccionando Kerem, si estaba dolido, decepcionado, o si estaba intentando comprender la situación. El mundo del entretenimiento turco, como muchos otros, es un ecosistema complejo donde las relaciones personales a menudo se entrelazan con las profesionales. Hande y Kerem no solo eran pareja, sino también compañeros de trabajo en uno de los proyectos más exitosos de sus carreras. Esto añade otra capa de dificultad a la situación, ya que cualquier problema personal puede terminar afectando la dinámica laboral y la percepción del público sobre la serie que protagonizan. Los fans de Hanke se dividieron. Algunos, como mencioné antes, defendían a capa y espada a su pareja favorita, desestimando los rumores como simples invenciones. Otros, con el corazón roto, empezaron a aceptar la posibilidad de que su relación no fuera tan perfecta como parecía. Y luego estaban aquellos que simplemente disfrutaban del drama, alimentando las conversaciones y compartiendo cada nuevo rumor que aparecía. Es fascinante observar cómo el público se involucra en la vida de las celebridades, cómo creamos narrativas en torno a ellos, y cómo nuestras expectativas pueden ser tan altas. Cuando una pareja como Hande y Kerem irradia tanto carisma y parece tan genuinamente enamorada, es difícil para los fans imaginar un final feliz, o al menos, un final que no esté a la altura de sus fantasías. En este punto es importante preguntarnos, ¿qué tan verídicas son estas acusaciones? La verdad es que hasta que Hande o Kerem decidan hablar abiertamente y de manera concluyente sobre el tema, todo seguirá siendo especulación. Los medios de entretenimiento viven de los rumores, y a menudo, la verdad se distorsiona o se exagera para crear una historia más jugosa. A veces, un simple malentendido puede convertirse en un escándalo mayúsculo. También debemos considerar el factor de la privacidad. Las celebridades, aunque expuestas a la luz pública, también tienen derecho a su vida privada y a manejar sus relaciones como mejor les parezca. La intrusión constante y las acusaciones sin fundamento pueden ser muy perjudiciales. Y en el caso de un supuesto escándalo de traición, las implicaciones emocionales y personales son enormes. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y queridas en Turquía y en el extranjero. La química que demostraron en Senkalkam traspasó la pantalla, y su relación fuera de ella se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Por eso cualquier noticia que ponga en duda la solidez de su amor genera tanto interés y, a menudo, decepción. Si bien no podemos confirmar la veracidad de las acusaciones de traición, sí podemos ver que hubo un periodo de turbulencia en su relación, o al menos, una percepción pública de ello. Las especulaciones sobre una tercera persona y la posterior distancia o ruptura, que ha sido ampliamente cubierta por los medios, es innegable. La forma en que gestionaron esta crisis, o la falta de gestión pública clara, solo alimentó las conjeturas. Los fanáticos, como siempre, han estado muy activos en las redes sociales, expresando su apoyo a uno u otro, o lamentando la posible separación. Se han compartido innumerables teorías, memes y discusiones sobre quién tuvo la culpa, si la hubo. Es un claro reflejo de la influencia que estas personalidades tienen en la cultura popular. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo es impredecible y que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Segundo, que los rumores y las especulaciones, especialmente en la era digital, pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, incluso si no son ciertos.
Y tercero, que es importante mantener un grado de escepticismo y recordar que no conocemos toda la historia. Hemos sido testigos de cómo una relación que cautivó a millones ha sido rodeada por un aura de misterio y controversia. Las acusaciones de traición han sido el foco principal, y aunque no tengamos una confirmación oficial de los hechos, la forma en que se ha desarrollado esta historia ha mantenido a todos al borde de sus asientos. En resumen, el supuesto escándalo de traición de Hande Erçel a Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento. Los rumores, alimentados por interpretaciones de fotos, supuestas filtraciones y una aparente distancia entre la pareja, han generado un intenso debate entre los fans y la prensa. Si bien la verdad absoluta permanece en la esfera privada de Hande y Kerem, la historia ha servido como un recordatorio de la volatilidad del mundo de las celebridades y del poder de las especulaciones. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de este vídeo y por acompañarnos en este análisis tan detallado. Sé que estos temas generan mucha pasión y a veces controversia. Por eso me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este supuesto escándalo? ¿Les sorprendió la magnitud de los rumores? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y antes de que se vayan, si este vídeo les pareció intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor, demuéstrennos su apoyo. Denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuros vídeos sobre el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida.